Buenos días, hermanos. Vamos a pasar al tiempo del sermón el día de hoy. Les voy a rogar de que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, y vamos a dar lectura desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 5 al 13 es el pasaje que hoy día vamos a exponer. Y el título del sermón, hermanos, es Una salvación cercana. Una salvación cercana. Pero antes de comenzar, les ruego que me acompañen a hacer una oración para que el Señor nos guíe en todo, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana por tu misericordia y por este tiempo que nos das ahora de predicación, después de haberte alabado y haber unido nuestras voces para alabarte por el Evangelio, para alabarte, Dios mío, por cuán grande es tu salvación, cuán grande eres tú, Señor. Y te ruego de que ahora tú nos guíes en este tiempo de predicación. Me ayudes, Señor, a predicar tu palabra de manera clara y profunda, y tú puedas trabajar en los corazones de aquellos que escuchan la exposición de tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios, por tu misericordia y por tu guía, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 5 al versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 5 al 13. Y la palabra de Dios dice esto: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, la pregunta que surge en toda la Escritura, desde que el hombre pecó, desde que Adán cayó, es: ¿cómo puede estar el hombre otra vez cerca de Dios? ¿Cómo puede volver el hombre a estar cerca de Dios y caminar con Él y estar en una relación con su Creador? Y esa es la respuesta específicamente que hoy día vamos a responder. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios? ¿Cómo podemos llegar a estar a cuentas con Él? ¿Cómo podemos llegar a tener una relación íntima con el Señor? Para muchos en la antigüedad esto era casi imposible. Varias veces he mencionado el error en el que cayeron los griegos. Mucho de eso por la influencia de Platón, el cual en algún momento dijo de que el hombre y Dios nunca se podrían encontrar, el hombre y Dios nunca podrían estar cerca. Los griegos en la época del apóstol Pablo, los griegos antes incluso de la llegada de Jesucristo, ya habían dividido el universo en dos partes: lo espiritual y lo material, lo bueno y lo malo. Y Dios estaba en el área espiritual, Dios estaba en esa área la cual podían considerar buena. Y el hombre, la materia, estaba en aquella área carnal, física, la cual no puede tener contacto con lo espiritual. Entonces ellos veían a Dios como un Dios alejado. Ellos veían a sus dioses mismos como dioses alejados completamente de la materia y de los seres humanos. Por otro lado, las personas han intentado hacer desde esas épocas hasta nuestras épocas, hermanos, por su cuenta, diferentes cosas para poder estar cerca de Dios. En la antigüedad, algunos pensaron de que iban a poder estar cerca de la deidad, cerca del Creador. ¿Cómo? Haciendo sacrificios. Pero no los sacrificios que en el Antiguo Testamento Dios le había mandado al pueblo judío, no. Sino sacrificios incluso humanos. Si ustedes estudian las culturas antiguas y las naciones paganas, las naciones aquellas que no habían sido influenciadas por el judaísmo, eran naciones que creían de que iban a complacer a sus deidades, iban a complacer a sus dioses, iban a poder estar cerca de ellos y conseguir su favor. ¿Cómo? Incluso sacrificando a sus hijos. Y eso es lo que hacían. El pastor José nos relató algunas de las historias de ese tipo de naciones y de pueblos, los cuales quemaban a sus bebés vivos.
los quemaban vivos y pensaban de que de esa forma iban a estar entonces cerca de Dios, cerca de la deidad, cerca del Creador. Otros, como los romanos y los griegos ya en la época del apóstol Pablo y la época de Jesucristo, creían de que haciendo ciertas ceremonias religiosas iban a poder acercarse a Dios. Ceremonias religiosas, hermanos, que hasta el día de hoy vemos incluso en nuestro país. Aunque menciono a los romanos y a los griegos del primer siglo, escucha la clase de ceremonias religiosas que ellos hacían. Se juntaban supuestamente para adorar una deidad y en toda esa reunión o en toda esa ceremonia empezaban a beber. ¿Les suena parecido? ¿Les suena familiar? Gente que se reúne supuestamente para adorar un ser espiritual y empiezan a beber y a beber y a beber. Eso hacían los romanos, eso hacían los griegos también. Empezaban a beber, beber y comer. Y luego cuando su cuerpo ya no aguantaba más, muchos de ellos vomitaban. ¿Les suena familiar? ¿Les suena al carnaval de Oruro? Que es para una virgen, que es para una deidad supuestamente. Y entonces ellos empezaban a beber y a beber y a beber. Empezaban a meter sus cuerpos, empezaban a intoxicarse con diferentes cosas. Y cuando se salían de sí mismos, cuando ya perdían el control, ellos pensaban que de esa manera se estaban conectando con el más allá. Ellos pensaban que de esa manera se estaban conectando con las deidades, con lo espiritual. Después de eso, nosotros también vemos en la historia de la humanidad que hubo otro tipo de personas las cuales tomaron una forma de acercarse a Dios completamente distinta. La forma en la que ellos buscaban acercarse a Dios, y esto es ya en la etapa de los monásticos, hombres y mujeres también, las cuales dijeron, bueno, para acercarnos a Dios lo que tenemos que hacer es alejarnos absolutamente de la sociedad, alejarnos completamente del mundo, vivir en cuevas, golpearnos a nosotros mismos para ir en contra de nuestras pasiones y de nuestros deseos y de nuestro pecado. Hasta el día de hoy se conoce ese tipo de personas. Los monjes en Asia, los sacerdotes, las monjas en nuestra época, gente que cree que por alejarse de la sociedad, por vivir en conventos, por vivir en cuevas, por vivir en monasterios quizás, van a estar más cerca del Señor. Asimismo, también otros cometieron otro error y pensaron de que iban a lograr estar cerca de Dios, ¿cómo? Cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos. Eso es lo que hemos visto en la última exposición de Romanos, cuando hemos hablado de los judíos, los cuales ellos creían de que si cumplimos toda la ley, si cumplimos todos los mandamientos, entonces de esa forma vamos a estar cerca de Dios. De esa forma nos vamos a acercar al Creador. Todo tipo de cosas el hombre se ha inventado con el objetivo de acercarse a Dios y obtener su favor. Pero, ¿será que tener una relación con Dios es tan complicado? ¿Es tan complejo? ¿Está tan lejos? ¿Será que Dios es un ser tan malo e indiferente y es que se aleja tanto de nosotros y nos dice, si ustedes se quieren acercar a mí, entonces háganse monjas o monjes, sacrifiquen a sus hijos, cumplan toda la ley, y si no pueden cumplir toda la ley, no voy a estar cerca de ustedes? Hagan ciertos ritos, ciertas ceremonias, emborráchense. ¿Será que Dios demanda todas esas cosas para poder estar cerca de Él? ¿Será que Dios demanda todas esas cosas para que podamos estar en una relación íntima con Él? Bueno, mucha gente cree eso hasta el día de hoy, de que esa es la forma de estar cerca de Dios. Los judíos creían eso, que el estar en una relación con Dios dependía de cumplir toda la ley. Otros creían de que para estar cerca de Dios dependemos de diferentes ceremonias, diferentes cultos y sacrificios que nosotros podamos hacer. Y todo eso, hermanos, se resume en cierta manera en hombres y en una humanidad que cree de que para estar cerca de Dios nosotros debemos hacer algo para acercarnos a Él, y no al contrario, lo que dice la Biblia, que Dios ya hizo algo para que podamos estar cerca de Él. Y eso, hermanos, es lo que nos diferencia, no me voy a cansar de repetir eso, de todas las demás religiones, ¿sí?
El cristianismo bíblico, esta es la gran diferencia que tenemos con todas las demás religiones. Justo antes de comenzar la prédica, estuve hablando con una visita el día de hoy que venía de la Iglesia Católica. Y le dije, esta es la gran diferencia que tenemos. Ellos creen de que el hombre tiene que hacer algo para acercarse a Dios. Entonces Dios está ahí tan lejos, está tan alejado, esperando que cumplamos estos requisitos para entonces poder estar cerca de Él. Cuando la Biblia en realidad dice de que Dios ya ha hecho todo para que podamos acercarnos a Él. De que Dios es aquel que se ha acercado más bien al hombre para que podamos estar en una relación íntima con Él. De que Dios ya ha hecho todo para que nosotros podamos estar junto a nuestro Creador, desde ahora y por la eternidad. Y hermanos, es esto con lo que nos hemos topado la última sesión de Romanos. ¿Se acuerdan en el versículo 3? Escucha lo que Pablo dijo en el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora ya he explicado este pasaje, este versículo específicamente, hace 2 semanas, cuando me tocó predicar Romanos. Y hemos visto, hermanos, la falsa salvación, el falso concepto de salvación que tenían los judíos en la época del apóstol Pablo. Ellos creían, y Pablo nos explicó, de que ellos creían de que si ellos cumplían toda la ley, si ellos lograban llegar a cierto grado de justicia, entonces ellos iban a poder estar bien con Dios, ellos iban a poder estar a cuentas con su Creador, ellos podían estar en una relación con Él. De esa manera ellos pensaban de que iban a obtener el favor de Dios, dependiendo de lo que ellos hacían, de lo que ellos lograran, de cuánto ellos se esforzaran. Este era el camino que los judíos habían tomado, es por eso que rechazaron a Salvador, es por eso que terminaron crucificándolo. Este es el camino, como ya he mencionado, de la mayoría de las personas en nuestra época. Y Pablo, hermanos, el día de hoy va a comenzar esta sección mostrándonos de que, en cierta manera, la Biblia nos dice de que si tú quieres estar a cuentas con Dios, quizás podrías intentar, guardando toda la ley, cumpliendo todo lo que Dios demanda. Escucha lo que dice el versículo 5, y esto es algo que les tiene que llamar la atención. Capítulo 9, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Escucha lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, nos dijo en el versículo 3 de que los judíos ignoraban la justicia de Dios y procuraban establecer la suya propia. Y en el versículo 5, Pablo, escucha lo que sí va a reconocer el apóstol Pablo. Pablo va a decir, ¿sabes? En la Biblia sí dice de que si tú quieres ganarte la vida eterna, de que si tú quieres estar a cuentas con Dios por tu propia cuenta, sí hay una manera, hay una forma. ¿Cuál es esa forma? Versículo 5. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Guarda la ley, dice la Biblia. Está bien, no vamos a negar, hermanos, de que la Biblia sí dice esto, de que si un hombre quiere estar, y escucha bien mis palabras para que no confunda lo que estoy diciendo. Si un hombre quiere llegar a Dios por su propia cuenta, hay una manera. La manera es cumple toda la ley, sin fallar, ni una sola vez. El hombre que guarde estas cosas, dice el Antiguo Testamento, entonces puede vivir por ellas. Entonces puede obtener la vida eterna. Entonces, escucha bien mis palabras para que no las confundas. Una cosa es yo querer estar cerca de Dios por lo que Dios ha hecho por mí, y otra cosa es querer estar yo cerca de Dios por lo que yo puedo hacer. Y la Biblia te dice, tú quieres estar a cuentas con Dios por lo que tú puedes hacer, ok, aquí está la forma. Dios nos ha dado leyes, Dios nos ha dado mandamientos, cúmplelos, y entonces puedes reclamar la vida eterna para ti mismo. Pero ahora, ¿cuál es el pero ahí? Que Dios demanda perfección. Dios dice en Levítico 19, sed santos porque yo soy santo. Y eso no es solo en el Antiguo Testamento, Pedro va a repetir lo mismo en su primera epístola. Sed santos porque yo soy santo. La Biblia dice, Santiago capítulo 2, versículo 10, que cualquiera que dice que guarda la ley, pero quiebra un mandamiento, ya se ha hecho culpable de ¿cuántos mandamientos? De todos. De todos. Si tú quiebras un solo mandamiento, la Biblia dice, ya eres culpable absolutamente de todos. Porque el problema es que has ofendido a aquel que ha dado la ley. El problema es de que ya has quebrado, ya has ido en contra de aquel que ha dado la ley. Al quebrar su ley te has vuelto su enemigo. Y entonces la Biblia, y Pablo es lo que quiere que entendamos en esta sección. Ok, los judíos decían de que se van a salvar por las obras, por su justicia,
Y Pablo no va a negar de que en el Antiguo Testamento dice eso. Aquel que quiera vivir, aquel que quiera la vida eterna, entonces guarde todas estas cosas, que haga todas estas cosas. El problema es de que no podemos. Ese es el problema. Hermano, ¿quieres salvarte por tus obras? Intenta, guarda toda la ley. Y noticia de último momento, ya fallaste, ¿sí? Porque debías haberlo guardado hasta el momento que naciste. Esta era la forma en la que los judíos creían que iban a salvarse. Lucas capítulo 10, Jesucristo se encontró con un judío, el cual le dijo, ¿cómo haremos, no? ¿Cuáles son los mandamientos que debemos guardar? Y Jesucristo le va a decir, tú sabes cuáles son esos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Has cumplido todo eso? Y el judío va a intentar justificarse y va a decir, ok, pero ¿qué es amar realmente a mis prójimos? ¿Sí? ¿Qué es amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Qué será eso? En Lucas capítulo 18 nos encontramos otra vez con un joven judío rico, el cual también quería salvarse por las obras. Y él va a decir, yo he cumplido todo, yo he hecho todo, lo cual era ya una mentira, porque nadie ha cumplido todo. Nadie ha guardado toda la ley. Eclesiastés Salomón mismo va a decir, capítulo 7, de que no hay uno que haya guardado la ley. No hay ni uno que haya guardado perfectamente la ley. Ustedes vean los hombres más buenos en el Antiguo Testamento, ninguno guardó la ley perfectamente. Todos se equivocaron, todos fallaron. Todos erraron. El apóstol Pablo ya nos dejó claro, hermano, eso en el capítulo 3 de Romanos. No hay ni uno bueno, no hay ni uno que entienda, no hay ni uno que realmente sea justo, dice el apóstol Pablo. Porque lo que Dios demanda no es un poco de justicia, lo que Dios demanda no es un poco de obediencia, lo que Dios demanda es perfección. Como ya he mencionado, sed santos porque yo soy santo. Entonces lo que Pablo va a hacer en esta sección es mostrarte esto. Está bien. La Biblia sí dice eso. ¿Quieres salvarte por las obras? ¿Por lo que tú puedes hacer? ¿Quieres tú intentar salvarte por tu propia justicia, por tus propios logros? Ok, guarda toda la ley. Intenta. Y lo único que vas a encontrar, yo te puedo asegurar, hermano, es frustración. Una carga pesada que no puedes llevar. Por eso Cristo le dijo a los judíos de su época, yo he venido a quitarles una carga. ¿Ustedes creen que tienen que salvarse por su propia cuenta y que tienen que guardar toda la ley para poder salvarse? Y Cristo sabe, esa es una carga que no pueden llevar. Por eso los va a confrontar a los líderes de aquella época, Mateo capítulo 23, con que ponían cargas sobre las personas que ni ellos mismos podían llevar, ni ellos mismos podían cumplir. Entonces, Pablo, comenzando el versículo 5, nos va a decir, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El que cumpla toda la ley, ok, puede reclamar la vida eterna. Ahora, ¿quién puede decir en este momento y levantar la mano con limpia conciencia y decir, yo jamás he pecado? Tal vez alguien va a levantar la mano y ¿sabes qué te va a responder la Biblia? Estás pecando en ese mismo instante. Porque aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice 1 Juan capítulo 1. Y ahora, hermanos, con déjenme solamente retroceder un poco en la epístola a los Romanos, al capítulo 7. Hemos estudiado más este tema, en el capítulo 7 hemos profundizado más acerca de esto. Pero déjenme recordarles solamente un poco acerca de lo que hemos dicho en el capítulo 7. En el capítulo 7, Pablo nos ha mostrado la diferencia y la relación que hay entre el creyente y la ley de Dios, ¿sí? Y Pablo nos dijo en el capítulo 7 de Romanos de que nadie va a poder salvarse por la ley. ¿Pero por qué? No porque la ley sea mala, no porque los mandamientos de Dios sean malos o incompletos, sino porque nosotros somos malos, ¿se acuerdan? Escucha Romanos 7, versículo 12. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dijo? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo va a reconocer de que la ley es santa, buena y justa, ¿sí? La ley no tiene problemas. Todo lo que Dios nos manda es para nuestro bien y para su gloria. Y la ley es perfecta, como dice el salmista, Salmo capítulo 19. Entonces, ¿cuál es el problema? Escucha el versículo 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema soy yo, dice el apóstol Pablo. El problema soy yo. El problema es el hombre. La ley es santa, buena y justa. El problema es de que nosotros somos pecadores y no podemos someternos a ella. Ni con nuestros mejores esfuerzos podemos someternos a ella. Es por eso aquellos que están estudiando nuestra confesión de fe en los cursos de membresía,
en uno de los artículos nosotros especificamos eso, de que el hombre que más obediente en este mundo, el hombre, si quieren, más santo en este mundo, aún así no llega al estándar que Dios requiere. Porque Dios requiere, como dije, perfección. Y luego Cristo llega en el Nuevo Testamento, hermano, y te dice esto: adúltero no es solamente el que comete adulterio, ¿sí o no?, sino el que ya mira a una mujer con codicia. Jesucristo va a decir: asesino no es solamente el que va y mata a alguien, sino el que se enoja con su hermano y lo odia en su corazón. Ahí Jesucristo está diciendo: escucha, para cumplir la ley de Dios no era solo suficiente cumplirla externamente, sino que lo que Dios requiere también es de que la cumplas internamente. Para Dios pecado, dijo Jesucristo, no es solamente lo que haces, sino lo que piensas, lo que sientes. Para Dios eso ya es pecado, ya es de condenar. Entonces, una vez más, ¿quién podría estar a cuentas con Dios por sus propios méritos, por sus propios logros, por sus propias obras? ¿Quién podría? ¿Quién puede lograr tal cosa? Y ahora, como dije en el versículo 5, Pablo está reconociendo: está bien, el hombre que haga toda la ley, el hombre que cumpla la ley, el hombre que haga estas cosas, como dijo Moisés, puede vivir por ellas. El problema es de que nadie puede. Es por eso que Pablo ahora nos va a mostrar en el versículo 6 en adelante que la justicia que nosotros necesitamos para estar a cuentas con Dios, para ser perdonados, para que toda nuestra maldad sea cubierta, para que todos nuestros pecados sean completamente perdonados por Dios, está cerca, ¿sí? La forma está ahí. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo dice: aquí hay otra forma de ser justos delante de Dios. ¿Quieres seguir, hermano, lo que dice el versículo 5? Como dije, intenta, es imposible. ¿Quieres ser justo delante de Dios por tu propia obediencia? Es imposible, no puedes. Pero Pablo nos dice que hay otro tipo de justicia. La justicia que es por la fe. Pero la justicia que es por la fe, ahora hemos estudiado esa frase en sesiones pasadas. ¿Qué es la justicia que es por la fe? Pablo se está refiriendo, hermano, a una justicia que tú puedes recibir solamente por poner tu fe en alguien. Pablo se está refiriendo a lo que ya nos dijo en Romanos capítulo 1, versículo 17, en Romanos capítulo 3, versículo 21, versículo 22, de que hay una forma en la que yo puedo ser justo, en la que yo puedo ser a los ojos de Dios alguien que no le debe nada, que nunca pecó, que no tiene ninguna acusación en su contra, pero no por mis obras, no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que alguien ya hizo por mí. Y es ahí donde entra la fe. Pablo dice de que hay una forma en la que el ser humano puede llegar a estar justo delante de Dios, pero esta forma es por la fe. Es por poner mi fe, es por creer en alguien que ya hizo absolutamente todo por mí. Y Pablo dice: esta forma de salvación no está lejos, no está lejos. Esta forma de salvación no es algo escondido. Y eso, hermanos, también es una diferencia que tiene la iglesia cristiana con las demás religiones. La religión cristiana no es una religión esotérica de grandes misterios que solamente algunos pueden descifrar, ¿sí? Incluso la iglesia católica misma se presenta de esa manera. Cuando dicen de que la Biblia es tan difícil de entender, por eso solo el Papa y la iglesia pueden interpretarla. Pablo dice: no, hay una forma en la que tú y yo podemos ser salvos, podemos ser perdonados, y esa forma está claramente revelada en la Escritura. La religión cristiana, como ya dije, no está llena de cosas esotéricas, las cuales solamente algunos pueden encontrar esos misterios o desenredar esas cosas que no se entienden. La salvación que Dios te quiere presentar no es algo oculto, no es algo misterioso, es algo que está claramente expresado desde el principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis.
Es algo que está claramente expresado en toda la revelación que Dios nos ha dado. Es por eso, hermano, que escucha bien esto. La Biblia misma te va a decir de que si tú encuentras algo misterioso, no te preocupes por aquello. Deuteronomio 29 dice, las cosas ocultas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Entonces, si tú encuentras algo misterioso en la Biblia que te cuesta entender, la Biblia te dice, ¿sabes? No te preocupes por eso. Eso es algo que le pertenece a Dios, que tal vez tú no puedas llegar a comprender. Pero el mismo pasaje nos dice, hay cosas que ya han sido reveladas, las cuales están claramente reveladas y expresadas en la Biblia para que las podamos comprender. Y entonces Pablo comienza su argumento ahora en el versículo 6 diciéndonos de que hay algo que está cercano a nosotros, hay algo que no es complicado de entender, es tal vez complicado de aceptar, eso no lo voy a negar. Ese fue el problema de los judíos, no lo complejo del mensaje, sino lo complejo de aceptar ese mensaje. Pero Pablo va a decir, versículo 6 una vez más, pero la justicia que es por la fe, dice esto: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo acá? ¿Sí? Pablo simplemente está relatando algo que también Moisés dijo en el Antiguo Testamento. Pablo está citando acá Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 al 14. Y Pablo dice, escucha, ¿tú quieres ser salvo? No necesitas subir al cielo para conseguir esa salvación, no. No necesitas irte a otro lugar. No necesitas salir de este mundo. No necesitas salir de esta materia para llegar tal vez a algún lugar donde puedas encontrar esa salvación. No, dice Pablo. No necesitas subir al cielo para llegar a eso. Escucha lo que Pablo dice, versículo 6. ¿Quién subirá al cielo para traer a Cristo? ¿Esto es para traer abajo a Cristo? No. Cristo ya vino y es lo que vamos a ver un poco más adelante. Cristo ya vino, Cristo ya hizo todo. No necesito yo subir al cielo para encontrar su salvación. Más bien Él ya bajó del cielo para entregarme y para hacer posible esa salvación. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Pablo, como ya dije, está utilizando un pasaje en el Antiguo Testamento. Y esto es interesante, hermanos. Es un pasaje que normalmente en teología se lo utiliza para enseñar la claridad de las Escrituras, ¿sí? La claridad de las Escrituras. ¿A qué nos referimos con esto? Con que hay un mensaje en la Escritura que es sumamente claro, que un niño puede entenderlo. Un niño puede entenderlo. Cristo mismo va a reconocer eso, por eso va a decir de los niños es el reino de los cielos. Hasta los niños pueden entender este mensaje. No es complejo, no es complicado. Es profundo, sí, no es simplista, pero está ahí, está cerca. No necesitas subir al cielo para traer a Cristo y buscar tu salvación. No necesitas, dice Pablo, bajar al Seol para tal vez traer a Cristo. No, Cristo ya ha resucitado, como vamos a ver. No necesitamos nosotros irnos, salir de este mundo para encontrar la salvación que Dios nos ha provisto. Y hermanos, una vez más, es un pasaje bastante bueno para ir y confrontar la doctrina del purgatorio del catolicismo romano, donde ellos dicen literal de que si tú quieres encontrar tu salvación y conseguirla, tal vez después de esta vida vas a tener que irte a otro lugar a conseguir esa salvación, a pagar lo que debes, a purgar tus pecados. No, dice Pablo, no necesitas bajar a los abismos, no necesitas subir al cielo para encontrar esta salvación. La salvación, dice Pablo, está ahí, cercana a nosotros. Es un mensaje que está siendo predicado día y noche, todos los días en este mundo. Escucha el versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está cerca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermanos, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación es claro y está cercano. Es sencillo. Y esta es una de las características del Evangelio. Y ahora yo sé, hermanos, de que por lo sencillo que es nuestro mensaje, mucha gente lo va a rechazar. El apóstol Pablo mismo se encontró con eso. Hemos estudiado con algunos de ustedes y están las grabaciones en nuestra página de Facebook, 1 Corintios capítulo 1. ¿Se acuerdan? Donde Pablo dice, yo predico a Cristo, yo predico el Evangelio, eso es a lo que me dedico. Yo predico lo que Cristo vino a hacer a este mundo, pero los judíos dicen no. Los judíos dicen, ese mensaje no nos parece muy interesante.
Ese mensaje no nos parece nada sabio. Por eso Pablo dijo que los griegos buscaban sabiduría. Los judíos van a decir, ese mensaje tampoco nos parece sorprendente. Nosotros queremos ver milagros, nosotros queremos ver cosas sobrenaturales. Pablo se topó con gente que al ver este mensaje que es tan simple, tan sencillo, no dije simplista, es profundo, está bien. Es un mensaje que trasciende la sabiduría del hombre, está bien. Pero es un mensaje cercano a todos. Es un mensaje que un niño, un anciano, un joven, un adulto, alguien postrado en una cama de hospital, como alguien sano, pueden entender, pueden llegar a entenderlo. Es por eso que en la época de Jesucristo y cuando ustedes van a ver a Cristo, aquellos que lo seguían muchas veces eran muy humildes, gente despreciada que quizás no era muy letrada, que quizás no tenía mucho conocimiento, pero ellos habían podido entender el mensaje. Ellos habían logrado entender quién es Cristo y qué es lo que Él había hecho por ellos. Hermanos, la gente piensa que Dios está lejos y entonces ponen una lista de requisitos para que tú puedas llegar a Él. Pero Pablo dice, nuestro mensaje es completamente lo contrario. Nuestro mensaje más bien es cercano a las personas. No necesitas subir al cielo, no necesitas bajar a los abismos para encontrar este mensaje, para encontrarte con Cristo. No necesitas bajar al Seol. Cristo ya ha resucitado para mostrarnos quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Pablo dice, nuestro mensaje de salvación está cercano. El camino para estar a cuentas con Dios está ahí. Lo puedes escuchar. Está incluso, Pablo dice, en tu boca, en tu corazón. Está ahí, cerca. Escucha una vez más el versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que necesitas para estar a cuentas con Dios, para conocerlo, para tener una relación con Él? Lo que Pablo más adelante nos va a decir es poner tu fe en Él, confesar de que Él verdaderamente es el Cristo, es el Señor. Y ya está, dice Pablo, está ahí. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante? ¿Qué dijo Pablo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, hermanos, en el versículo 8 Pablo va a hacer mención de algo que quiero recalcar, ¿sí? Pablo va a decir de que este mensaje, esta salvación está cerca de nosotros. ¿Por qué? Escucha lo que va a decir terminando el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque para que alguien entienda el Evangelio, para que alguien comprenda el Evangelio, como Pablo nos va a decir más adelante, lo único que se necesita es predicarle el Evangelio. Es predicarle el mensaje que está de manera clara y explícita, revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo único que necesitamos es presentarle quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho, y ya está. Está ahí, es sencillo. Es por eso que lo que caracteriza también a una iglesia sana es la simplicidad de su mensaje, es la sencillez del mensaje del Evangelio. Dios se hizo hombre para cumplir la ley que tú no puedes cumplir. Dios se hizo hombre para pagar la condena que tú deberías pagar en el infierno. Hermano, ¿qué parte de eso no se entiende? ¿Qué parte de eso es complicado de entender? La deuda que tú tenías con Dios, Él decidió pagarla por ti. La condena que tú debías sufrir en el infierno, Él decidió sufrirla por ti. ¿Qué parte de ese mensaje no se comprende? Y Pablo dice, este mensaje, escucha, está cercano, porque es la palabra que nosotros estamos predicando. Está ahí. Está ahí. Y ahora, hermanos, esto es un ataque a todas esas iglesias que intentan hacer a la iglesia tan complicada, tan compleja, ¿sí? Donde la gente muchas veces entra y no entiende qué es lo que sucede, qué pasa. Ves aquí gente gritando, ves aquí gente desmayándose, ves aquí gente hablando en lenguas que nadie entiende. Más allá te encuentras con unos que están haciendo milagros supuestamente, y detrás del pastor hay gigantes pantallas con luces y con videos y con imágenes. Pablo dice, no, nuestro mensaje es sencillo. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Está ahí, es cercano a la gente. No es necesario hacer tanto alboroto, no es necesario hacer tanto show, no. Nuestro mensaje es simple. Está ahí para que cualquiera lo entienda. Cualquiera que verdaderamente esté buscando al Señor y quiera ser perdonado por sus pecados, está ahí el mensaje para que lo entiendas.
No necesitas, y hermanos, esto una vez más es un pasaje que va en contra de lo que hemos vivido por muchas décadas hasta este momento. Iglesias que traen personas que dicen que he subido al cielo, ¿sí o no? Hermano, Pablo te dice acá, no necesitas escuchar eso. Gente que dice, y incluso escribe libros, ¿sí o no? Diciendo, yo he descendido al infierno y he visto cosas. Pablo te dice acá, no necesitas eso. No necesitamos eso. Queremos estar a cuentas con Dios, queremos ser perdonados por Dios. Ahí está el mensaje. El mensaje es sencillo, es simple. No necesitamos irnos muy lejos para entenderlo. No necesitamos internarnos en un monasterio para entender este mensaje. No necesitamos flagelarnos para entender este mensaje. No necesitamos ir al purgatorio para encontrar esta salvación. El mensaje está ahí cercano, siendo predicado. Esta es la palabra de fe, dice Pablo, que nosotros predicamos. Y ahora, a partir de ese momento, hermanos, si bien Pablo nos está diciendo de que la salvación está cerca de ti, está ahí siendo predicada, Pablo lo que sí no nos va a decir es de que este mensaje, por si acaso, sea superficial. Es de que este mensaje, como ya he mencionado, sea quizás simplista. No es un mensaje sencillo, está cerca, pero es profundo. Escucha el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, en este versículo, hermanos, que si bien yo sé que nos podríamos pasar quizás varios sermones solamente predicando de este versículo, voy a intentar resumir lo que Pablo está diciendo. Pablo quiere mostrarnos estas dos cosas, ¿sí? El mensaje está ahí cerca de ti. Pero este mensaje, hermano, no está llamado a simplemente afectar algo superficial en tu vida. Este mensaje, como Pablo ya nos ha dicho en Romanos 1, versículo 16, es el poder de Dios para salvación. Este mensaje no es como cualquier otro mensaje. Este mensaje está llamado a afectar tu corazón, como tu vida completamente, como tu voluntad, tus acciones, quién eres, qué es lo que haces, a quién sigues. Este mensaje está ahí cercano, pero este mensaje, Pablo dice, es un mensaje que debe impactar la vida del creyente hasta lo más profundo de su ser y manifestarse en la actitud, en la reacción, en las obras que el creyente después hace. Y déjenme explicar e intentar desempacar lo que Pablo quiere decirnos en este versículo 9. Ahora, primero, ¿qué es lo que Pablo no está diciendo acá? ¿Sí? Muchos de ustedes deben haber sido confrontados con una forma de evangelismo, la cual nosotros creemos que es completamente equivocada. Es más, he escuchado de una secta en nuestra ciudad, la cual va a las calles y les dice esto a las personas. Tú invoca el nombre del Señor, invoca el nombre. Y entonces las personas solo tienen que decir, Señor, ven, y listo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. No está diciendo eso Pablo acá, por si acaso. O lo que va a decir más adelante en el versículo 13. Otras personas en nuestra época han agarrado este versículo 9 específicamente, y lo han utilizado como una excusa para predicar el evangelio y guiar a las personas a hacer lo que se conoce como la oración del pecador. ¿Qué es la oración del pecador? Algunos de ustedes se han convertido varias veces supuestamente de esa manera, ¿sí? He escuchado gente que dice eso. He escuchado gente que me dijo eso. Yo he recibido a Cristo en mi corazón hartas veces, ¿sí? Porque para ser salvo, algunas personas van a la calle y en lugar de predicar el evangelio como Pablo lo predicaba, lo que le dicen a la gente, si tú quieres ser salva, tienes que repetir simplemente esta oración, ¿sí? Entonces lo que quieren es más o menos obligarlos a las personas a que confiesen que Jesús es su Señor y que reciban a Cristo en su corazón y ya está, ya son salvos, ¿verdad? Hermano, no es lo que Pablo está diciendo acá, por si acaso. No es lo que Pablo está diciendo acá, para nada. Muéstrenme en el libro de Hechos, el libro en el cual se ve lo que los apóstoles hicieron después de que Jesucristo ascendió al cielo. Muéstrenme en el libro de Hechos un lugar donde el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o alguno de los apóstoles se hayan acercado a las personas y les hayan dicho, si quieres ser salvo, solo repite esta oración. Muéstrenme un lugar. No existe. Este versículo no está diciendo eso, hermano. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo Pablo acá en este versículo 9? Lo que Pablo está diciendo acá, hermanos, es la reacción
que nosotros esperamos de si tú quieres ser salvo, esta es la reacción que Dios espera de ti. Si tú quieres ser salvo después de haber escuchado el Evangelio, esto es lo que Dios demanda de ti. Entonces, como ya lo he explicado, nuestro Evangelio es este. Dios, hermano, debe condenarte, porque Él conoce todos tus pecados, hasta el último. Él conoce todos tus pensamientos. Él conoce hasta el peor de tus deseos. A Él no le puedes engañar. Él conoce toda tu maldad. Él conoce todo. Aquello que has hecho en la oscuridad que crees que nadie sabe, Él sabe. Y tú sabes que mereces el infierno, porque Él conoce toda tu maldad, conoce todo tu pecado. Tú sabes eso. Conoces eso. Sabes que mereces condenación. Pero el mensaje que nosotros predicamos es de que Dios estuvo dispuesto a recibir esa condenación por ti. ¿Sí? Dios envió lo más preciado para Él, su Hijo amado, su único Hijo, para cumplir la ley que tú no puedes cumplir, para pagar la condena que tú debes pagar. Él ya hizo todo para perdonarte. Él ya hizo todo para que estés a cuentas con Él, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? Que tú pongas tu fe en Cristo y te arrepientas de tus pecados. Y ahora lo que Pablo está expresando, hermanos, en el versículo 9 y también en el versículo 10, es qué es lo que significa cuando una persona pone su fe en Cristo y se arrepiente de sus pecados. ¿Qué es lo que una persona está diciendo? ¿Qué es lo que una persona escucha, está haciendo y está manifestando cuando pone su fe en Cristo y se arrepiente de sus pecados? ¿Qué es lo que esa persona realmente está haciendo? Escucha una vez más el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? Lo que Pablo nos está expresando, y recuerden, hermanos, lo que hemos dicho en el versículo 6, esta es la justicia que es por la fe, ¿sí? Esto es lo que la fe en un cristiano verdadero lo lleva a hacer. Esto es lo que la fe produce en una persona que verdaderamente es cristiana. Lo primero que Pablo nos dice es que esa persona confiesa que Jesucristo es ¿qué? Su Señor. ¿Qué significa que Jesucristo es su Señor? ¿Qué es lo que significa eso? La palabra Señor en el griego Kyrios o Kurios, como la quieras pronunciar, significa Él es mi dueño. Él es dueño. Incluso esa palabra Kurios, hermano, es la palabra que se utiliza normalmente en el Antiguo Testamento griego para referirse, escucha bien esto, a Dios. Él es Dios. Él es mi Señor. Él tiene la supremacía por sobre todo. No hay nadie más grande que Él. Nadie. Ni el César, ni el gobierno, ni el Papa, ni el pastor, ni el apóstol, nadie. Él es Señor. Él es el dueño de mi vida. Él es el soberano. Él es el que tiene potestad por sobre todas las cosas. Y Pablo nos está reflejando en este versículo 9. Es eso lo que sucede con las personas que ponen su fe en Cristo. Confiesan que Jesucristo es su Señor, y eso es lo que Dios está demandando de ti. ¿Tú quieres estar a cuentas conmigo? Dice Dios. Reconoce quién es mi Hijo. Reconoce quién es Cristo. ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? Reconoce quién es Él y confiesa. Cristo es Señor. Cristo es dueño. Cristo es soberano. Cristo es Dios. Pero esa confesión, dice Pablo, no es una confesión de boca para afuera. Es una confesión profunda. Escucha el versículo 9 una vez más. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, Pablo, hermano, acá está haciendo algo sumamente importante, ¿sí? Está uniendo estas dos cosas. Lo que sucede en tu corazón con lo que se manifiesta con tus acciones. Y Pablo dice, lo que es necesario para que una persona sea salva es que crea en su corazón. No es suficiente simplemente tener un cierto conocimiento acerca de Cristo. Y tú podrías cometer ese error el día de hoy, hermano. Pensar de que tú eres salvo, pensar de que tú eres cristiano, simplemente porque tienes cierta información en tu cabeza. Simplemente porque tienes cierta información en tu mente acerca de Jesús. Mucha gente tiene esa información, hermano. Tú vas a la calle y le preguntas a la gente quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho. La mayoría de la gente te va a decir es alguien que ha muerto en una cruz o no.
La mayoría de la gente sabe eso, conoce eso. No es algo escondido para la mayoría de las personas. Incluso la Iglesia Católica fomenta la Semana Santa, en la cual una y otra vez se hacen teatros acerca de Cristo en la cruz, ¿sí o no? Aunque no entienden qué significó eso, pero hacen una y otra vez eso. Entonces la gente, en cierta manera, sabe. Cristo ha muerto en una cruz, Dios ha mandado a su Hijo para morir por nosotros. Pero ese es simple conocimiento. Ese es el conocimiento, dice Santiago, que hasta los demonios tienen. ¿Se acuerdan, Santiago? Los demonios también saben que existe un Dios. Los demonios también saben más cosas que nosotros incluso, pero ellos no por eso son salvos. Eso no significa de que ellos tengan una fe verdadera en el Salvador. Y entonces, pero Pablo dice en el creyente, lo que sucede es algo profundo. Si tú verdaderamente eres cristiano, tú sabes esto. El mensaje que acabo de explicar, el mensaje que alguna vez alguien te vino y te explicó acerca del Evangelio, acerca de lo que Cristo hizo por ti, no fue algo que simplemente escuchaste y se te pasó por alto. No fue algo que simplemente lo entendiste por un momento para luego olvidarlo. Es algo que impactó tu corazón en lo más profundo. Y desde el corazón, dice Pablo, es de donde se manifiesta la fe. Es por eso que es un error tan grande, hermano, decirle a las personas, si tú repites esta oración, ya eres salvo. Porque Pablo dice, la verdadera fe se manifiesta desde lo más profundo. Eso es algo que tú sabes. Eso es algo incluso que yo no puedo ver a primera impresión, ¿sí? Eso es algo que yo no puedo verificar a corto plazo. A largo plazo sí, a corto plazo no. Eso es algo que tú conoces de qué ha sucedido. El momento en el que alguien te predicó el Evangelio y sentiste este deseo profundo e irresistible incluso de correr a Cristo y poner tu fe en Él. De correr a Cristo y decir, tú eres mi Salvador. Tú eres el único que puede salvarme de la condenación. Tú eres el Dios que ha dado su vida por mí. Y estoy dispuesto a creer y a confiar en ti. Y eso es algo profundo, dice Pablo. Y ahora, como dije, Pablo aquí hace una combinación importante en el versículo 10 también. Versículo 10, escucha, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo, hermanos, aquí está combinando estas dos cosas que en nuestra época a veces se separan, no sé por qué. ¿Han escuchado gente que vive de cierta manera, pero ellos luego te dicen, pero Dios conoce mi corazón? ¿Han escuchado gente así? ¿Has sido uno de ellos? Probablemente, yo también. Entonces con mi boca digo cosas que no debo decir, con mi vida demuestro cosas que realmente van contrario a lo que Cristo es, pero mi excusa es Dios conoce mi corazón. Pablo dice, en un cristiano se combinan estas dos cosas. Se combina lo que sucede en su corazón como lo que nuestra boca misma dice. Es por eso que Jesucristo va a decir que del corazón habla ¿qué? La boca. Del corazón es de donde sale lo que nuestra boca dice. Las acciones que nosotros buscamos hacer. Las actitudes, la voluntad que tenemos. Y Pablo dice, en la salvación, si bien este mensaje está ahí, está cerca de ti, no está lejos, es sencillo de entender, de comprender. La Biblia dice, si tú crees, confiesas que Jesucristo es tu Señor y tú crees en tu corazón. Y una vez más, la palabra corazón no es simplemente una mención a esta cosa que bombea en nuestro pecho. Es una mención a todo mi ser. La palabra corazón en la cultura judía hacía referencia a todo lo que soy, a mi voluntad, a mis sentimientos, a mi personalidad, a todo lo que soy internamente. ¿A quién soy yo? Y Pablo dice, cualquiera que crea en su corazón y confiese que Cristo es el Señor, es salvo. Es salvo. Ahora, como dije, Pablo está dando aquí un equilibrio. Por un lado, no es algo misterioso, complicado, alejado de nosotros, pero tampoco es algo simplista y superficial. Es algo profundo. Y la Biblia lo que hace es llamar a las personas, pon tu fe en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Y si verdaderamente lo has hecho, lo que Pablo nos dice es esto es lo que va a suceder en ti. Confiesas que Cristo es tu Señor y crees en tu corazón. Porque con el corazón, dice Pablo, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora déjenme explicarles este versículo
10, ¿sí? Porque con el corazón se cree para justicia. Hermano, mucha gente dice que cree, ¿ya? Pero Dios sabe lo que está en tu corazón. Déjenme guiarlos y vayan conmigo los que quieran a Juan capítulo 2. Y esto es importante, ¿sí? Porque lo que digas con tu boca, hermano, sinceramente no tiene valor si no se refleja, si no es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Y déjame decirte algo que ya deberías saberlo. A Dios no puedes engañar. A Dios no le puedes engañar. Escucha lo que va a suceder en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Escucha lo que dice. Muchos creyeron en su nombre. Lo que Pablo está diciendo, que creamos en Él, ¿sí o no? Que creamos en Él. Ahora escucha. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora aquí algún día vamos a estudiar esto en profundidad. Pero hermanos, hay personas que supuestamente creyeron en Cristo no por el mensaje que escuchamos, no por la palabra de fe que se predica, como Pablo nos dijo, sino por los milagros supuestamente, ¿sí? Por los milagros. Ahora, a la gente que cree que la gente se va a salvar por ver milagros, este es un buen pasaje para mostrarles. Escucha, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales, viendo los milagros. Pero escucha lo que dice versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora esto es importante, volviendo a nuestro pasaje, porque Pablo dice la fe no es simplemente lo que digo con mi boca, sino es algo profundo en mi corazón. La fe no es simplemente lo que yo aparento con mi buena retórica, con mi buena oratoria, no solamente lo que digo, sino Pablo dice es algo profundo en el corazón. Y como ya he mencionado, hermano, más vale que prestes atención a esto porque Dios sí conoce tu corazón. A mí me puedes engañar, a muchas personas puedes engañar quizás por un largo periodo de tiempo incluso, por cómo hablas, por cómo te expresas, por lo que supuestamente dices acerca de Cristo. Pero Pablo dice, nosotros, porque con el corazón se cree para justicia. Ahora, ¿se acuerdan a lo que nos referimos cuando hablamos de justicia? Nos estamos refiriendo a esa justicia que Cristo logró para mí. Esa justicia que yo necesito para ser justo delante de Dios. Y Pablo dice, esa justicia, ¿cómo se obtiene? Creyendo en mi corazón. Creyendo con todo mi corazón, con todo lo que soy, con todo mi ser. Si yo creo en Cristo con todo mi corazón, soy salvo, dice Pablo. Soy justo delante de Dios. Ya no hay más. Dios me regala todo lo que Cristo hizo. Dios me da a mí como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. Él me regala la vida de Cristo. Cristo ya ha pagado mi condena, ha cumplido lo que la justicia demanda, que yo pague. Y Pablo dice, pero esto es la fe en el corazón. El que creyere en su corazón, dice Pablo, el que creyere en su corazón, entonces recibe la justicia. Pero ahora, como dije, lo que sucede en nuestro corazón no está desconectado de lo que hacemos con nuestra boca, por ejemplo. Versículo 10 una vez más, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿por qué Pablo mencionará esto, hermanos? ¿Ah? ¿Por qué Pablo mencionará esto en este pasaje? Y para eso tenemos que irnos un rato al contexto histórico. Pregunta, ¿qué le sucedía a los cristianos del primer siglo si decían que Cristo era Señor? ¿Qué les pasaba? Podían perder su trabajo, podían perder su familia, podían ser expulsados del templo y en el peor de los casos podían ser asesinados por Nerón. En aquella época Nerón era el César. Y hermano, si hay algo que los Césares de aquella época buscaban, era ellos ser vistos como Dios. Era que la gente dependa de ellos. Ellos querían ser vistos como los salvadores, ¿sí? Y entonces la palabra César, hermano, viene de la palabra griega Kaiser, que tiene que ver con la palabra kurios, Señor. Y cuando una persona en aquella época decía, ¿sabes? Cristo es mi Señor, adivina qué es lo que también estaba diciendo. César no es mi Señor.
Ahora, con eso no estoy diciendo, como Pablo nos va a decir en Romanos 13, de que el cristiano no debe someterse a las autoridades, debemos someternos. El cristiano debe ser obediente, humilde, sumiso, está bien, debe serlo. Pero los cristianos sabían bien claro quién era el dueño de sus vidas. Los cristianos tenían muy claro acerca de a quién le pertenecían y quién era su líder, a quién le debían completa obediencia. Y los cristianos, al decir, Cristo es mi Señor, lo que estaban diciendo es, Cristo es mi César, Cristo es mi dueño, Cristo es aquel al cual yo voy a seguir, al cual yo voy a obedecer, a quien yo le pertenezco. Y esto a los cristianos del primer siglo les costaba a veces la cabeza, hermano. Esto a los cristianos de aquella época les costaba a veces su propia vida. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la fe, hermano, si tú has entendido el mensaje del Evangelio, que como ya lo hemos mencionado, es un mensaje bastante sencillo de entender. Si tú has entendido el mensaje del Evangelio, ¿realmente has comprendido lo que Cristo ha hecho por ti? La Biblia dice de que esta es la reacción que tú deberías tener hacia Él. Esta es la reacción que un verdadero creyente tiene hacia Cristo, tiene hacia nuestro Señor. Es una fe profunda, dispuesta a confesar a Cristo como Señor. No importa lo que eso nos cueste, no importa lo que eso pueda costarnos, no importa lo que eso signifique. Y hermano, voy a hacer realmente una llamada a la atención hoy día a los cristianos, porque realmente el mundo debe ver esto. Debe ver cómo yo, cuando vivimos en este mundo y estamos rodeados de incrédulos, de gente que no conoce a nuestro Señor, y muchas veces ellos se van a acercar a nosotros y nos van a decir, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú vives de esta manera? ¿Cuál es tu respuesta? Mi respuesta es por Cristo, porque yo sigo a Cristo, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador, porque yo le pertenezco a Él. Y Pablo, hermanos, aquí está involucrando algo que también está íntimamente relacionado con el Evangelio y se conoce como el señorío de Cristo. Cristo en aquella cruz, no sé si sabías esto, pero no solamente pagó tu condena, sino también pagó el precio para que le pertenezcas. Y un cristiano entiende eso, un cristiano comprende eso. Por eso Pablo dice, aquí está el mensaje, aquí está. Lo que Dios demanda de ti es que tú creas con tu corazón y confieses que Él es el Señor. Tú ya no eres el Señor. Ya no eres el dueño de tu vida. Él te ha comprado. Como Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Como Pablo dijo, Hechos capítulo 20, versículo 28. Él nos compró con su propia sangre. Ahora Él es mi dueño. Y como dije, Pablo está expresando esto, hermano, a los romanos porque él sabe de que en aquella época, como en todas las épocas, puede haber muchas personas las cuales, al escuchar el mensaje, que es sencillo de escuchar, sencillo de entender, mucha gente de manera superficial podría decir, sí, yo creo en Él, yo creo en Cristo. Pero Pablo dice, esta fe es algo profundo, esta salvación es algo realmente profundo, esta salvación está cerca de ti. Pero no creas que con una confesión superficial, eso ya significa de que tengas una fe verdadera, porque la verdadera fe, la fe que nos lleva a ser justificados delante de Dios, es una fe profunda, que nos guía a declarar y a confesar a Cristo en frente de quien sea, de que Él es nuestro Señor. Y ahora esto es realmente importante por lo que Cristo mismo dijo. Escucha lo que Cristo va a decir en Mateo capítulo 10, versículo 33. Escucha lo que Cristo va a decir, Mateo capítulo 10, versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La salvación, hermano, está cercana. Pero lo que Dios requiere de ti es que creas en Cristo y lo confieses como tu Señor. Creas en Él. ¿Es eso lo que quiere de ti? ¿Es eso lo que está demandando? Cree en Él, arrepiéntete, confiésalo como tu Señor. Cree de que Él es Dios mismo, que se hizo hombre para morir por ti y comprarte con su propia sangre. Cree en Él de todo corazón. Y entonces Pablo dice, si tú haces eso ya está. No necesitas, como ya dije, irte al cielo o bajar a los abismos o meterte en una cueva
flagelarte todos los días, hacer la primera, la segunda, la tercera comunión, bautizarte de bebé, no. Cree en Cristo, confiesa que Él es tu Señor, cree que Él ha resucitado de entre los muertos y serás salvo, serás salvo. Escucha el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Aquí Pablo dice, si tú crees de esta forma en Cristo, ya está. Esta palabra avergonzado, hermano, es una palabra que en el contexto original de donde se dijo, literal lo que significa, escucha, es no tienes de qué preocuparte, ¿sí? No tienes de qué preocuparte. Pero déjame darte el contexto de dónde se dijo esa palabra. ¿Dónde se dijeron estas palabras? Pablo está citando en el versículo 11, está citando Isaías 28, versículo 16. Y si recuerdas las anteriores exposiciones, vas a traer a memoria de que ya hemos hablado de ese pasaje en el capítulo 9 de Romanos. Y Pablo está citando ese pasaje de Isaías en un momento del pueblo judío que era sumamente importante, en el cual Dios le está diciendo al pueblo judío, no pierdan su tiempo pensando de que se van a salvar por sus obras, por sus méritos, por lo que ustedes puedan lograr. Una vez más, es el mismo mensaje, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es el mismo. Pablo, escucha, en el Antiguo Testamento el profeta Isaías se acerca a un pueblo, el cual Dios le dice esto, ustedes son pecadores, son como los de Sodoma y los de Gomorra, ustedes realmente, ya estoy harto de ustedes, me causan repugnación, les dice Dios. ¿Por qué? Porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ustedes, aunque hacen muchas ceremonias, realmente no me conocen, viven en impiedad, son pecadores, son inmorales. Y Dios le dice al pueblo judío, por lo tanto, los voy a castigar. Va a llegar el juicio, va a llegar la condenación. ¿Les suena familiar al mensaje que predicamos? Es muy parecido a lo que predicamos nosotros, ¿sí o no? Vamos a los pecadores y les decimos exactamente lo mismo. Dios conoce tu maldad, Él conoce todos tus pecados y debe condenarte. Pero el pueblo judío, cuando escuchó esas palabras, había cometido un error. ¿Cuál era su error? Decir, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al pueblo judío, ¿sabes? Esa condenación te va a llegar. ¿Cómo? Voy a traer una nación que te va a destruir. Dios iba a utilizar a los asirios, Dios iba a utilizar a los babilonios para destruir al pueblo judío, ¿sí? Y los judíos escuchan eso y ¿sabes qué dijeron? No creemos. ¿Por qué? Porque somos aliados con Egipto. Somos aliados con Egipto. Tenemos una alianza con Egipto y si vienen los asirios, si vienen los babilonios, Egipto nos va a defender. En otras palabras, nosotros, por nuestra propia cuenta, nos vamos a salvar, Dios, no hay problema. No te preocupes por nosotros. Y Dios le dice al pueblo judío, escucha, la única forma en la que tú no te preocupes por lo que viene es que creas en mí, es que creas en mis palabras. Tú ahorita estás creyendo en Egipto, estás creyendo en que Egipto te va a salvar, en tus alianzas, en tu poder militar, en tus obras, en tus méritos, en tus logros. Y Dios le dice al pueblo judío, no, un momento, la única forma en la que tú no vas a ser avergonzado es creyendo en mí. La única forma en la que tú no vas a tener que preocuparte de los asirios, de los babilonios, del juicio, de la condena, es creyendo en mí. Y entonces Pablo nos expresa esto en Romanos capítulo 10 una vez más. Y nos dice, escucha el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y esto, hermanos, es uno de los motivos por los cuales nosotros también hemos defendido ya en pasajes anteriores que el cristiano no puede perder su salvación. Escucha lo que Pablo dice acá. Si alguien cree en el Señor, no va a ser avergonzado. La palabra avergonzado, como ya dije, tiene que ver con esto de tener alguna preocupación con el futuro, con la condena, con el juicio que va a llegar. Pablo dice, si tú crees en Cristo no hay de qué preocuparse. No tienes de qué preocuparte. Si has creído en Cristo, ya la justicia de Cristo se te ha regalado. Eres justo delante de Dios. Estás en paz con tu Creador. No hay nada más que hacer. No hay nadie que pueda condenarte. ¿Se acuerdan Romanos 8:1? Aquel que está en Cristo, ¿qué dice Pablo? Ya no hay más condenación. Ya no hay más condenación.
Por eso, volviendo un poco, hermanos, al contexto del pueblo cristiano del primer siglo, pregunta, ¿cómo morían los cristianos? Cuando decían ellos, Cristo es mi Señor, y el César venía y decía, ah, sí, entonces te voy a asesinar. ¿Y los cristianos qué hacían? ¿Se preocupaban? No. Decían, ok, Cristo igual es mi Señor. Quémenme, no hay problema. Y los cristianos del primer siglo, adivina cómo morían. Cantando himnos. Muchos de ellos cantando himnos es que morían. Sabían que no hay de qué preocuparse. Está bien, el César Nerón me quiere quemar, quiere matarme, quiere destruirme, pero yo no voy a ser avergonzado. Yo sé a dónde me dirijo. ¿Se acuerda del apóstol Pablo, 2 Timoteo? A punto de morir, ¿Pablo muestra alguna preocupación en 2 Timoteo? Se va a preocupar por Timoteo, ¿sí? Pero Pablo no se va a preocupar por su eternidad. Pablo va a decir, yo ya sé que estoy a punto de morir, pero yo sé en quién he creído. Y yo sé que no hay forma que pierda lo que Él ha hecho por mí. Y Pablo dice, si tú has creído en tu corazón que Cristo es el Señor, lo has confesado como tu Señor, ya está, dice Pablo. No hay de qué preocuparse. Ahí está la salvación. Ya llegó la salvación. Ya llegó. Ya no hay más juicio. Ya no hay más condenación. Ya no hay más ira. Ya no hay más castigo. Ya no hay más enojo de parte de Dios. Todo ha sido pagado. Todo ha sido completado. Como Cristo dijo en la cruz, todo ya está hecho. Todo ya está hecho. Todo ya está cumplido. Y Pablo continúa diciendo, escucha versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Esta salvación, escucha, está cerca para judíos, para griegos, para todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Judíos, griegos, despreciados, religiosos, ignorantes quizás, otras personas con mucho conocimiento quizás, no importa la clase de persona que seas. La salvación, dice Pablo, está ahí para todos, para todos. Cualquier persona que crea en su corazón y confiesa a Cristo como su Señor es salvo, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la nacionalidad? ¿Por qué mi familia, mi apellido? ¿Por qué lo que mis padres hayan hecho o de dónde yo venga no afecta? Porque mi salvación solo depende de Cristo, de lo que Él ya hizo por mí. Y entonces Pablo dice, esta salvación, hermano, está ahí, abierta para todos. Él no hace acepción de personas. Dios está dispuesto a salvar a quien sea que se acerque a Él en fe y arrepentimiento. ¿Por qué? Dice Pablo, porque Él es rico. Escucha lo que Pablo dice. Es rico para con todos los que le invocan. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de rico? Esto de rico hace referencia a lo que el apóstol Juan dijo, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que cuando Cristo vino a este mundo, Él vino lleno de gracia. Él nos vino a traer, dice el apóstol Juan, gracia sobre gracia. La salvación, escucha, el regalo de salvación que Cristo ha venido a traer es tan grande, es tan precioso, es tan valioso que puede salvar a cualquier persona, no importa quién sea. A Dios nunca se le va a agotar la gracia, ¿sí? A Dios nunca se le va a agotar y va a decir, oh, hasta aquí llegó la muerte de mi hijo, a ti ya no te puedo salvar. No, a Dios nunca va a decir, ok, tú has cometido tantos pecados, has cometido tantos errores que sabes, para ti no alcanza lo que mi hijo hizo. Oh, tú eres griego, no, a los griegos no, ellos son demasiado pecadores. Oh, tú eres judío. Y escucha a qué judíos Pablo se está refiriendo. Oh, tú eres judío, tú mataste a mi hijo. Pablo dice, igual puedo salvarlos. Igual hay gracia para ellos. Dios es rico en gracia. Él está dispuesto a salvar a quien sea que se acerque a Él y lo invoque. Por eso Pablo va a continuar diciendo, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que se acerque a Cristo en fe y arrepentimiento buscando salvación, dice Pablo, escucha, va a ser salvo. No hay forma de que no lo sea. Y déjenme mostrarles unos pasajes, hermano, para que ustedes vean la unidad que hay en la Escritura, de que este no es un mensaje nuevo. Dios ya había dicho esto en el Antiguo Testamento.
Escucha lo que hemos leído al principio en Primera Reyes, capítulo 8, versículo 48 al 50. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 48 al 50. Y si se convirtieren, y aquí el autor de Reyes, hermano, está usando palabras muy parecidas a las del apóstol Pablo. Escucha lo que dice. Y si se convirtieren a ti, de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos, y oraren a ti, eso tiene que ver con invocar, ¿sí? Eso tiene que ver con acercarme a Él y buscarlo y decirle, Dios, necesito que me salves. Eso tiene que ver como lo que hizo el publicano en Lucas capítulo 18, que se acercó a Dios y aunque no lo podía ver, no podía elevar su cabeza hacia el cielo, él lo buscó y le dijo, Dios, sálvame, soy pecador. Escucha lo que dice, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia su ciudad que tú elegiste y a la casa que ha edificado tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Vayan conmigo a Salmo 34, hermano. Salmo 34, y escucha lo que va a decir el salmista. Salmo 34, versículo 1 al 8. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Pero ¿por qué está diciendo esto el salmista? ¿Por qué está buscando esto de alabarlo? ¿Por qué? Escucha el versículo 4 en adelante. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? Aquel que cree en Él, aquel que lo invoca, no tiene de qué preocuparse. No tiene. Su salvación, su eternidad está asegurada. No hay nada más. No hay nada que le pueda quitar eso. No será avergonzado. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno. Escucha lo que el salmista está diciendo. Ven, prueba de que Él es bueno. Ven y prueba de que su salvación, el pago que Él ha hecho por tus pecados es suficiente. Es suficiente. El profeta Jeremías va a decir, Jeremías 29, versículo 13, cualquiera que lo busque de todo su corazón, adivina qué va a pasar. Lo va a encontrar. Hermano, lo que Pablo quiere que entiendas en este pasaje es, escucha, este mensaje está ahí. El mensaje es claro. Es sencillo para que lo encuentres. Es sencillo para que lo entiendas, perdón. Es sencillo para que lo entiendas. Y si tú te acercas a Dios, verdaderamente entendiendo quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por ti, Él te va a salvar. Él te va a salvar. Si tú lo buscas de todo tu corazón, Él te va a salvar. Y ahora, hermanos, esto es un equilibrio que debemos tener como iglesia. Ya hemos, hermano, predicado Romanos 9, ¿sí o no? Donde hemos dicho de que la salvación es gracias a ¿quién? A Dios. De que la salvación depende de ¿quién? De Dios. Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Hemos visto esos pasajes una y otra vez en Romanos 9, ¿sí o no? Hemos visto claramente y nosotros defendemos y creemos todo lo que Pablo dice en Romanos 9. Por eso no nos hemos saltado estos capítulos como algunos hacen. Pero hermano, Romanos 10 nos da un equilibrio. Porque Romanos 10 nos dice, escucha, Dios está llamando a los hombres a que lo busquen. Dios está llamando a los hombres a que lo invoquen. Dios está llamando a los hombres a que crean en Cristo y se arrepientan de sus pecados.
Por eso es que el mismo apóstol Pablo que nos explicó y nos enseñó en Romanos 9 que Dios es soberano en la salvación, es el mismo apóstol Pablo que cuando fue a Atenas, hemos leído ese pasaje antes de comenzar la prédica, cuando fue a Atenas, cuando le predicó a los griegos, ¿qué le dijo Pablo a esos incrédulos? No les dijo, ¿verdad? A ver, voy a ver quiénes son los elegidos y quiénes no. No les dijo eso, ¿verdad? A ver, voy a empezar a buscar y a verificar quiénes Dios ha predestinado y quiénes no. No les dijo eso. Pablo les dijo, aquí estoy predicándoles al Dios desconocido, al Dios que ustedes no conocen, al Dios que ustedes adoran sin siquiera conocer. Y ese Dios, Pablo les dice, está cerca de ustedes. Está cerca, no está lejos. Y quiere salvarlos. Y ese Dios demanda que se arrepientan, que crean en Él. ¿Les dijo eso Pablo, sí o no? ¿Eso es lo que les dijo, sí o no? Pablo no les dijo, ok, voy a orar por ustedes, ojalá Dios los salve. No, Pablo los llamó, crean en Él, búsquenlo, mientras Él pueda ser hallado, como dijo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Busca y vas a encontrar. Si hay alguien acá que cree que no es salvo todavía, Pablo te dice, busca, invoca al Señor. Cree en lo que Él ha hecho por ti. Acércate a Él en fe y arrepentimiento y Él te va a salvar, hermano. Él te va a salvar. Es imposible que Dios no salve a alguien que lo busque de esa manera. Es imposible. Escucha bien mis palabras, es imposible, ¿sí? Por eso después de haber escuchado y predicado Romanos 9, jamás pienses en alguien que está buscando ser salvo y Dios le dice, oh, perdón, no te he predestinado. Jamás, jamás. Porque ¿qué dice una vez más nuestro pasaje? Porque todo aquel que lo invocara el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Yo creo eso. Cualquiera que se acerque a Cristo va a ser salvo. Es por eso que yo puedo ir a la calle y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Es por eso que tenemos confianza al predicar. Es por eso que yo puedo ir con confianza y predicar el Evangelio y mostrarle a la gente quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho y llamarlos a que crean en Él, se arrepientan de sus pecados, confiesen que Cristo es el Señor y yo sé que van a ser salvos, van a ser salvos. Yo antes de convertirme no conocía estos pasajes, pero por algún motivo yo recuerdo muy bien de que a veces llegaba en la madrugada a mi casa, después de haber pecado. Sí, hermano, no nací cristiano, tú tampoco. Y llegaba a mi casa y en mal estado a veces, y yo me acuerdo que por algún motivo yo lloraba y yo rogaba a Dios que me salve. Tal vez ni sabía quién era Dios como los griegos. Era un Dios desconocido para mí. Pero yo sentía en mi corazón de que todo el pecado que cometía día tras día, semana tras semana, mes tras mes, lo único que estaba haciendo era destruirme y condenarme. Y por algún motivo rogaba, yo recuerdo eso bien, 3, 4 de la mañana, le rogaba a Dios que me salve. Y adivina qué es lo que hizo. Me salvó. Me salvó. Alguien en algún momento vino, me predicó el Evangelio. En algún momento el Evangelio fue claro cuando leí la palabra. En algún momento escuché a alguien predicar acerca de lo que Cristo había hecho por mí, de lo que Cristo había hecho para salvar a pecadores como yo. Y Dios me salvó. Me acerqué a Él en fe y arrepentimiento y Él me salvó. Y desde ese momento estoy seguro lo que Pablo dice acá. No voy a ser avergonzado. No vengas, no voy a ser avergonzado. Y es lo que Pablo quiere que entiendas acá, hermano. Si ya eres cristiano, escucha cuánta gracia has recibido. Cómo Dios ha decidido salvarte de esta manera tan preciosa, tan sencilla pero profunda, tan simple en cierta manera, pero tan preciosa, como ya lo he expresado. Y si hay alguien acá que no conoce todavía a Cristo, hermano, este es nuestro mensaje. Amigo, este es nuestro mensaje. Cristo ya ha hecho todo por ti. Acércate a Él en fe y arrepentimiento y Él te va a salvar. No es por obras, no es por cumplir la ley, no es por hacerme monja, no es por hacerme monje, no es por hacerme sacerdote. Es por alguien que ya ha hecho todo por mí. Y es aquí donde entiendes que Cristo, y esto es lo que Pablo quiere que hagas, ¿sí? Esto es lo que Pablo quiere que entiendas en este pasaje. Lo que Cristo dijo en los evangelios.
vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. ¿Cansados y cargados con qué? Con esta forma de querer estar cerca de Dios por mi cuenta, por mis obras, por mis logros, por mis méritos, durmiéndome todas las noches sabiendo de que no puedo, por más de que me esfuerzo, no puedo cumplir la ley, no puedo ser perfecto. Cristo dice, sí, ven a mí, yo ya hice todo. Ven, en mí vas a encontrar descanso. Ven, acércate a mí y yo voy a salvarte gratis. Yo ya hice todo. Ese es nuestro mensaje, hermano. Eso es lo que nosotros creemos. Esta salvación cercana. Dios quiso que esta salvación sea tan cercana para todo aquel que quiera ser salvo. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, te damos por este pasaje que hemos podido estudiar, Señor, y te ruego de que tú puedas despejar, Señor, nuestras dudas, despejar, Señor, aquello que por mi ineficacia como predicador, Señor, quizás no ha estado tan claro. Te ruego, Señor, de que tú nos ayudes a comprender más y más el Evangelio y cómo es de que tú nos has estado dispuesto a salvarnos a través de este mensaje tan precioso, Señor, que podemos ser justos delante de ti solo por la fe, porque tu Hijo ya hizo todo por nosotros. No necesitamos agregarle nada, no necesitamos poner nada de nuestra parte. Tú nos salvas solo por la fe. Pero te ruego, Dios, que como en este pasaje hemos visto, esta fe no sea, Señor, simplemente un decir, no sea, Señor, simplemente palabras vanas que repetimos una y otra vez, sino que como tu palabra nos muestra, sea una fe profunda que provenga de un corazón que verdaderamente te ama y ha entendido cuán grande eres tú, cuán grande es tu salvación, cuán grande es Cristo, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su sacrificio, Señor. Y te pido misericordia el día de hoy por si hay alguien que no haya conocido todavía el Evangelio, que hoy día pueda entender de que la salvación está cerca. Dios, tú mismo lo estás llamando ahora a que te invoque, a que te busque, a que se acerque a ti por esta salvación y que tú estás dispuesto a salvar a cualquiera que se acerque a ti de esta manera. Te ruego, Dios, misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.